resulta muy interesante hacer el análisis de cómo ha ido evolucionando la campaña política en términos de comunicaciones y de mercadeo. Hace poco escuchamos unas conversaciones de la campaña de Gustavo Petro con asesores de mercadeo y de comunicaciones, donde veíamos pues una serie de estrategias que buscaban debilitar, contrarrestar aquellos candidatos que fueran una amenaza para el que ellos representan. Poniendo un ejemplo de cómo funciona en el arte, en términos de arte, hay una imagen que se llama el escorzo y es una figura que distorsiona una imagen a partir de mover el punto de vista, alterando longitudes y dimensiones, de tal forma que un objeto, cuando se escorza, pues es una distorsión de esa realidad y de las características de ese objeto. Un poco lo que buscan este tipo de estrategias de mercadeo es coger características de la personalidad de esos candidatos, de esas personas, y exagerarlas, aumentarlas, y a partir de algo que existe se generan unos mensajes que lo que hacen es que generan una percepción distinta. Un poco lo que hay que tener en cuenta en comunicaciones es una cosa es lo que yo quiero decir, otra cosa es lo que digo y otra cosa es lo que interpreta ese receptor de esos mensajes. Entonces yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que tener mucha claridad de cómo funcionan estos estrategas y cómo a partir de las características de ese consumidor, que en este caso somos ciudadanos, votantes, cuyo producto estamos comprando es un candidato, pero igual es un producto, como todas estas estrategias de mercadeo buscan vendernos a ese candidato o hacer que el otro producto suene menos interesante o con unas características no deseables. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que las redes sociales funcionan metiendo a nosotros como consumidores, como usuarios de las redes sociales, en una burbuja que nos alimentan o inoculan con contenidos que afianzan nuestra percepción y nuestros conocimientos. Entonces, ahí hay un manejo de esa persona que está consumiendo esos contenidos, que hace que en las redes sociales lo metan a uno en su propia burbuja, haciendo perder un poco la capacidad de discernimiento frente a ciertos contenidos y haciendo que se vaya perdiendo la capacidad de oír otras versiones, también vía la distorsión que se hace en las estrategias de esas características. Entonces yo creo que en mercadeo también hemos visto cómo el miedo es un factor que influye mucho en la decisión de compra, y en este caso en la decisión de compra política de ciertos productos. Entonces, nosotros como ciudadanos tendríamos que hacer mucha conciencia de la intencionalidad de otros de generar miedos y odios para poder influir en ese comportamiento de ese consumidor. Entonces, un poco lo que yo vería es que somos muy fácilmente unas marionetas de los estrategas. Ahora, nosotros como consumidores, si hacemos conciencia de esa forma de operar, pues somos menos manipulables. Entonces, la pregunta es, ¿nos dejamos manipular? ¿Creemos en todo? ¿Creemos que esa es la realidad? ¿O desarrollamos una capacidad de crítica que nos permita ponernos por encima de todas esas estrategias y tengamos una capacidad para entender o analizar los productos? Entonces, como electores, somos también consumidores
y somos susceptibles a todas estas estrategias de mercadeo de los que están detrás de los candidatos buscando votos. Entonces, un poco eso nos lleva a reflexionar que nosotros mismos tenemos la capacidad de dejar de ser los títeres de estos estrategas. Estamos en el concepto que viene manejando Carlos Fajardo en una democracia, o sea, mueven las emociones de la gente y controlan a las personas a través de lo que este autor alemán coreano Chul Han llama la infocracia. O sea, es una mezcla, emociones manipuladas y lo otro informáticamente, la gente sometiéndolo a una burbuja virtual. ¿Por qué? Porque con algoritmos, ¿sí?, hacen que quien tenga un aparato de esto le llegue un tipo de mensajes, y con inteligencia artificial, o sea, siempre van a llegar mensajes de lo que detectan que a él le gusta, y por lo tanto lo van reduciendo a un despotismo virtual, o sea, porque usted va a recibir solamente esto. Le tocaría buscar en la parrilla las otras noticias y no es tan fácil encontrarlas. Y esto también crea tribus digitales urbanas, en el sentido de que los grupos que uno tiene los contactos, al funcionar por los mismos algoritmos, que son los mensajes que le envían por inteligencia artificial, y a ese grupo uno lo envía con confianza porque son sus contactos y entre ellos se retroalimentan, aíslan y lo forman como una tribu. Por lo tanto, es un riesgo porque algunos no reciben sino parcialmente la información, y ese es el despotismo virtual con el que manejan a la población para aislarlo del resto de los grupos o tribus digitales. La infocracia, ¿sí?, en el concepto manejado por Byung-Chul Han, en este libro sobre la infocracia, una deformación de la democracia a través de la informática, ¿no?, del internet, de lo virtual, de las redes sociales. Entonces, lo que usted escribía, por ejemplo, esos videos donde dice alguien me van a quitar la pensión, o yo no quiero que esto vuelva a ser un país hacia atrás, o que vamos hacia Venezuela, etcétera, etcétera, e inclusive donde no hablen del otro candidato, pero están demeritando la otra campaña. O sea, no es contra un candidato, sino contra las propuestas que el candidato hace sin mencionarlo. Son muchas técnicas y estrategias de hacer una campaña oscura, subterránea, llamo, de esa manera, porque puede calificarse como una forma encriptada del lenguaje para descalificar al otro. O sea, estamos en un periodo donde la forma de reemplazar la política tradicional en el siglo XIX se hizo con chapolas, con boletines, con periódicos, porque ya la imprenta estaba, ¿sí? En Bogotá muchas imprentas había. En el siglo XX con la radio, luego con la prensa, luego la televisión, ahora son las redes sociales. Entonces, los smartphones, estos aparatos celulares inteligentes, que ya todo el mundo tiene algunos de ellos, la información circula profusamente y es tal la avalancha de información que logran desinformar. O sea, estamos en la política digital, o sea, ya no en la plaza pública, sino a través de las redes sociales, TikTok, el WhatsApp, Twitter, ¿sí?, Instagram y otras redes. Termino con esta frase. El candidato Petro, que tiene elocuencia
un buen discurso que argumenta, que es un estudioso de los temas históricos, económicos, políticos, sociales, internacionales, acudió a la plaza pública y fue a todos los municipios que pudo y llenó plazas. Más sin embargo también tiene un equipo que maneja redes sociales. Pero el otro candidato no hizo ninguna manifestación. Se reunió con unos grupos de ciudadanos en algunas ciudades, en las esquinas o en los parques, pero no eran manifestaciones. Y acudió solo a las redes sociales. ¿Por qué? Dice Chulham que la plaza pública desaparece o comienza a desaparecer y no es utilizada porque la plaza son los teléfonos celulares, o sea, y es permanente. Y el discurso también desaparece para los que hacen solo campaña virtual o en redes sociales, porque son frases o eslogans cortos, frases muy reducidas, como consignas, como lemas y formas de ataque, y más si el otro candidato es un populista y un populista de derecha. Los populistas de derecha golpean con frases fuertes, cortas y críticas. No hacen discursos, y los discursos también son breves, pero no, aquí vimos que no acudió el señor Rodolfo Hernández a los discursos. Entonces, la política moderna, que no es solamente en Colombia, y ha sucedido en Estados Unidos, la campaña la hizo Donald Trump más por Twitter y redes sociales que en plazas públicas, pero pronunciaba discursos. Pero aquí vemos ya que redujeron los discursos. El señor Bolsonaro también, que es populista de extrema derecha, acudió a algunos discursos, aunque son personajes cortos en preparación académica y por lo tanto tampoco pueden hacer discursos que a la gente, inclusive hoy por la brevedad les gusta, es que los mensajes sean de un minuto y que los discursos pues no los atrae. Eso es propio de los populistas de derecha y en eso estamos, Sebastián, en ese clima de ataques por redes sociales, de la omisión de los discursos, tanto así que, por ejemplo, niega hacer un debate. Se niega a hacer un debate, no va a los debates, o cuando va a los debates se equivoca. Y el otro candidato que está preparado está dispuesto a ir a los debates. Inclusive, a tal punto que la rama judicial, ayer, el Tribunal de Cundinamarca tuvo que emitir una sentencia, es un fallo de primera instancia donde ordena que tiene que haber un debate porque se violan los derechos de los electores. El elector tiene derecho a conocer cuáles son los planteamientos para poder escoger, y si se le niega eso, se le niega el derecho a la participación, y la participación en el componente de elegir y ser elegido. El elegido aspira a que voten por él, pero los electores aspiran a votar, pero ¿cómo van a votar si no saben qué piensan? Pues tiene que ser a través de un debate. Lo que Bull Chong Han ha llamado la infocracia a esta realidad, no a la realidad colombiana, y digamos que podríamos empezar a pensar que hubo una ruptura en el 2008 con la primera candidatura de Barack Obama, que Twitter fue la plataforma más potente en ese momento. Luego en el 2016 Facebook con Donald Trump, y ahora uno podría pensar que es TikTok, ¿no? Justamente en esos productos muy cortos, muy concretos, que no facilita un diálogo, sino que simplemente es la emisión de un video de 1 minuto o menos, y en el cual Rodolfo Hernández ha hecho su plataforma y su campaña. El día de hoy vamos a hablar de la política digital e infocracia. En este momento se puede evidenciar que la política en la sociedad digital
está afectando seriamente a la esfera política y provocando graves trastornos en el proceso democrático. Toda vez que las redes sociales no han incrementado la cultura democrática ni la participación ciudadana, antes todo lo contrario, han desfigurado el papel que tiene la ciudadanía en una sociedad democrática. Las campañas electorales se han convertido en guerras de información que se libran con todos los medios técnicos y psicológicos imaginables, difunden noticias falsas y discursos de odio e influyen en la formación de la opinión pública, al punto que las teorías de conspiración y la propaganda dominan los debates políticos. Esto por medio de psicometría y psicopolítica digital. Se está intentando influenciar en el comportamiento electoral y evitar las decisiones a conciencia. Tal como lo menciona el filósofo Han en su libro de Infocracia, sin la presencia del otro, mi opinión no es discursiva, no es representativa, sino autista, doctrinaria y dogmática. Por tal razón, en la infocracia actual, lo dominante es la información inmediata que está circulando en las redes, la desaparición del otro y el predominio de opiniones que carecen de sustento y contexto, que tienden a desconocer la verdad y la misma realidad. Por lo tanto, las redes han contribuido sustancialmente al que populismo de la izquierda y de la derecha hayan echado raíces fuertes, y la política se está agazapando en fortines digitales invencibles. El sectarismo, el populismo y la polarización tienen así un nicho adecuado para expandirse. Se puede concluir, por último, que la política y la calidad de nuestras instituciones parecen estar perdiendo su esencia en favor de una política populista que ha encontrado en el dominio digital su lugar natural, así como el espacio para fomentar una comunidad cerrada, basada en la frustración y en el rechazo. Lo único claro es que la mejor opción que tiene la humanidad para proteger la democracia es invertir y mejorar la calidad de su educación, y que la lectura y el pensamiento crítico sean el mejor antídoto para la infocracia. Por último, me gustaría traer a colación la siguiente frase que expuso Tocqueville: una idea falsa, pero clara y precisa, tendrá siempre más presencia efectiva en el mundo que una idea verdadera y compleja. Vivimos en la época de la infocracia, una época donde la verdad pasa a segundo plano y lo que realmente importa son los intereses de cada persona hechos algoritmo. Las redes sociales, el internet, los portales de noticias nos inundan con cantidad de información que no tenemos tiempo ni siquiera de analizar, de procesar. Es como si la cantidad superara siempre la calidad, y para cada argumento, por descabellado que pareciera, existe algo que lo sustenta, un dato, un link, una foto, una infografía en internet. Las discusiones ya no tienen como fin llegar a la verdad, sino tratar a convencer al otro, al opositor, al contrario, de mi punto de vista, solamente llenándolo de cantidades de links o información que sustenten ese punto de vista. La vieja concepción de tesis, antítesis y síntesis hoy en día simplemente se resume a cuántos links, cuántos likes, cuántos seguidores podemos mover en un día. Estamos completamente expuestos, y esto ha determinado una muy mala calidad de las campañas, una muy mala calidad de la democracia. En la medida en que la mayoría de la población no tiene las herramientas adecuadas para informarse, no tiene las herramientas adecuadas para hacer juicios críticos, en realidad lo que estamos asistiendo es un bazar donde cada quien toma la información que le conviene para sustentar su punto de vista, donde no importa lo descabellado que parezca una propuesta, siempre y cuando esté sustentada por infografías. En la medida en que el debate ha avanzado y en la medida en que la democracia cada vez está más en nuestros dispositivos electrónicos, en nuestros computadores, y ya no tanto en la plaza pública, ni siquiera en la mesa de comedor de las familias, se construye un universo paralelo para cada persona, diseñado y casi que construido para que esa persona se sienta cómoda. Vivimos en la gran era de la comodidad, tanto intelectual como material, y nadie quiere salirse de su zona de confort.
Aquellos que predican que saliendo de esta zona de confort se dan crecimientos, puede que tengan razón, pero cada vez son menos personas las que están dispuestas a tratar de probarlo o a tratar de intentarlo. En política hemos visto que esta campaña en Colombia nos deja profundas cicatrices en el tejido social, nos deja familias, amistades, incluso parejas divididas en torno al tema político, porque cada quien es dueño de su verdad y encuentra en Internet los datos para sustentarla, así como también encuentra datos para atacar la posición contraria. En esta gran feria de la hiperinformación, realmente estamos llegando a un momento donde la democracia no va a tener una capacidad para superar los problemas, sino que vamos a tener facciones que van a sustentar distintas soluciones y se van a casar con ese relato. En este caso, el dato no mata el relato mata el dato. Actualmente, gracias a la tecnología, el hombre ha podido agilizar y automatizar procesos que antes le resultaban tediosos. Hoy en día se acortan distancias, se almacena muchísima información. Podemos resumir esta función como una simplificación de tareas. ¿Qué quiere decir esto? Que el esfuerzo para que el hombre reciba información hoy en día es realmente muy mínimo. El algoritmo de plataformas digitales como lo son TikTok o Instagram, que son las que están en tendencia hoy en día, es uno el cual es basado en videos de muy poca duración. Suelen ser de 15, 30 o 1 minuto. Y en imágenes que tienen texto, pero es realmente muy poco o realmente es más lo que se ve en la imagen que lo que realmente se puede sacar del texto. Sin embargo, lo más importante que hay que tener en cuenta es que la clave de hoy en día de una persona que genera contenido es poder atrapar a su audiencia con emociones. Es decir, llega a las emociones de la persona, transmite algo que genere amor, odio, tristeza, y de esta manera la audiencia va a captar la atención. Bueno, podemos evidenciar el impacto de estas plataformas en las campañas electorales de hoy en día alrededor del mundo. Es una buena estrategia para atraer personas, pero a pesar de esto puede ser un arma de doble filo. Esto debido a la cantidad de información que está en juego, información que se distorsiona, que se inventa y que se viraliza en cuestión de segundos. Estos son los llamados fake news. Las fake news es un contenido que se transmite, se divulga por diferentes plataformas, no solo en redes sociales, también en la prensa, en la radio, en los noticieros. Y el objetivo de esta es desinformar. Con esto podemos introducir un término denominado infocracia. Este término se le atribuye a Byung-Chul Han en su libro Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia. De lo cual habla este tema es cómo el impacto digital predomina en las decisiones que hoy en día los seres humanos tomamos. Debido a esto, hoy en día aceptamos todo lo que se nos plantea, sin ninguna intención de comprobar si lo que se nos está planteando es verdadero o no. Debido a esto es que somos los seres humanos muy fáciles de persuadir. Lo somos porque creemos saberlo todo. Y creemos saberlo todo porque vimos un video de 1 minuto que probablemente esté descontextualizado, o porque vimos un meme informativo, o nos reenviaron una cadena WhatsApp. Hoy en día esto es tan importante que esto nos puede conllevar a tener problemas de lectura o incluso la pérdida del pensamiento abstracto. Esto nos puede ocasionar perder el sentido de la realidad, de diferenciar realmente qué es verdad y qué no, al igual que la adquisición o la pérdida de los valores. A lo que quiero llegar con todo esto es que actualmente Colombia pasa por un momento crucial en el cual las redes sociales y en los medios digitales tienen un impacto bastante grande. Sin embargo, depende únicamente de nosotros seguir inmersos en esa burbuja virtual en la que no leemos más allá de un post y no podemos debatir con argumentos. Para nadie es un secreto que el Internet y la era de la digitalización han modernizado a todo un mundo inmerso en las nuevas tecnologías. Sin embargo, esto ha traído consecuencias negativas, como nos lo expresa el filósofo Byung-Chul Han.
nos sentimos aturdidos por el frenesí comunicativo e informativo, puesto que estamos sometidos al régimen de la información y a un nuevo gobierno que de cierto modo se encarga de alimentar nuestros oídos, viendo si así afecta a la democracia, esto por medios netamente políticos, el avance del dominio de la información sobre lo que es verdadero o no, donde indudablemente los medios abusan de su poder para que la ciudadanía quede a favor de X o Y candidato. Se ve un populismo electrónico bastante explícito. Y es precisamente lo que nos quiere decir la infocracia. El poder inteligente no da órdenes, sino que susurra la información e incluso puede llegar a tergiversarla. Se ha perdido la creencia en la facticidad, en lo que es fáctico, pues la verdad actual de cierta forma actúa como un regulador o estabilizador social. Pero ¿cómo podemos saber que lo digital nos demuestra la verdad? Es casi nulo. La información se desconecta de la realidad y lo que llega a nuestros oídos no se sabe si es verdadero o no. Sin una verdad, la sociedad se desintegra. Es ahí donde se llevaría a tomar decisiones poco autónomas, resultando antidemocrático. Incluso se podría hablar del microtargeting. Nos lo expresa también el filósofo, que es como una metodología vinculada también a la mercadotecnia que tiene como objetivo influir en las decisiones de los clientes, de los consumidores o el público en general, que somos nosotros, la sociedad. Esta consiste como en gestionar enormes cantidades de datos que buscar patrones comunes mediante criterios como digamos niveles educativos, pensamientos, balances, intereses, preocupaciones o incluso la situación económica actual, con el objetivo de crear segmentaciones de un conjunto en total. Es decir, estamos totalmente dominados. La inseguridad, también podríamos entrar a hablar de eso, es el derecho de todo ciudadano a expresarse libremente. Y la parresía hace alusión a decir la verdad. Y menciono esto porque pues se hace indispensable para hablar de democracia, ya que esta requiere de héroes para que digan esa verdad certera. Y sin esa libertad de decir la verdad, por ejemplo, en un estado totalitario, lo que se va a derivar lastimosamente es en una infocracia. Finalmente, las campañas electorales son guerras de información, bombas mediáticas, en donde posiblemente se entra en una discusión la psicología social que se ejerce en cada uno para manipular la verdad y el candidato adecuado. Esto de acuerdo a libertades, pensamientos y opiniones, para que se vea sumamente afectado.